Recuerdo que era una tarde tranquila en Bogotá. Había estado en el hospital por semanas, luchando contra una enfermedad que los médicos no terminaban de diagnosticar correctamente. Mi cuerpo estaba débil, mis fuerzas se agotaban, y todo comenzó a desvanecerse lentamente. Sentí como mi corazón daba su último latido. En ese momento me encontré flotando por encima de mi cama, observando a los doctores y enfermeras que corrían, tratando de salvarme. Todo estaba tan claro, pero al mismo tiempo lejano. Sabía que algo había cambiado, que ya no estaba en mi cuerpo, pero no sentía miedo, sino una paz indescriptible. Fui ascendiendo, dejando atrás las luces frías del hospital. Alrededor de mí todo era una especie de vacío lleno de energía, pero no era oscuro ni frío. No había sonido, no había dolor, solo una tranquilidad profunda. Esperaba encontrarme con mis abuelos, con amigos que habían partido antes que yo. Había escuchado tantas veces que al morir uno se encuentra con sus seres queridos, que ese sería el momento en el que finalmente vería a esas personas otra vez, pero no ocurrió. Estaba sola. Una soledad tan abrumadora que me hizo sentir más perdida que la propia muerte. De repente escuché una voz potente como si viniera de todas partes a la vez, pero al mismo tiempo sentí que me hablaba directamente al alma. Esa voz, sin género ni rostro, me dijo algo que jamás olvidaré. Me explicó que había vivido una vida en la que me había alejado de las personas que realmente importaban. Que a pesar de que siempre estaba rodeada de gente, no les había dado el valor que merecían. Esa soledad que sentía en ese momento no era casualidad, era un reflejo de las decisiones que había tomado en vida. Había descuidado mis relaciones, a mi familia, a mis amigos. Había vivido enfocada en mí misma, en mis logros, en mis problemas, y eso me había llevado a este lugar de aislamiento en el más allá. La voz continuó diciéndome que si seguía por ese camino, mi vida después de la muerte sería una extensión de esa soledad. No importaba cuántos seres queridos hubieran partido antes que yo, ninguno estaba allí para recibirme porque yo misma los había mantenido alejados mientras estaba viva. Me invadió una profunda tristeza al darme cuenta de lo mucho que había perdido sin siquiera notarlo. Pensé en todas las veces que había ignorado las llamadas de mi madre, en las reuniones familiares que evité por estar ocupada con el trabajo, en los mensajes de amigos que nunca respondí porque siempre creía tener algo más importante que hacer. Pero entonces la voz cambió su tono. Ya no sonaba imponente sino comprensiva. Me dijo que no era demasiado tarde, que todavía tenía una oportunidad de rectificar. Que si valoraba a las personas mientras aún estuvieran vivas, mi destino después de la muerte sería diferente. Que el amor y las conexiones que forjamos en la vida son las que nos acompañan en la eternidad. Sentí un calor inmenso alrededor de mí, como si esa voz me envolviera con un abrazo invisible, dándome consuelo y esperanza. De repente todo comenzó a desvanecerse y antes de darme cuenta, sentí un fuerte tirón, como si me estuvieran devolviendo bruscamente a mi cuerpo. Abrí los ojos en la cama del hospital. Mi madre estaba sentada a mi lado con lágrimas en los ojos, sosteniendo mi mano. El monitor al lado de mi cama marcaba mis signos vitales de nuevo estables. Los doctores entraron rápidamente sorprendidos por mi recuperación. Pero yo no prestaba atención a sus palabras. Lo único que podía pensar era en la segunda oportunidad que me había sido otorgada. Desde ese día, mi vida cambió completamente. Dejé de posponer llamadas, de ignorar mensajes, de evitar pasar tiempo con las personas que amo. Empecé a comprender que cada momento con ellos es un regalo, y que esas conexiones son lo que realmente importa, no solo en esta vida, sino también en la próxima. Porque el amor que damos y recibimos es lo que nos sostiene más allá del tiempo y de la muerte. Nunca olvidaré esa experiencia, ni la soledad que sentí en ese lugar vacío. Pero ahora sé que tengo la oportunidad de llenar mi vida de amor y de valor por las personas que me rodean. Y aunque no sé cuándo llegará mi momento final, estoy segura de que cuando llegue no estaré sola. A partir de ese día, cada pequeña interacción comenzó a tener un peso diferente para mí. Al principio, no fue fácil. Vivir de verdad para los demás, sin dejarme arrastrar por la rutina y el egoísmo que me había consumido antes, requirió un esfuerzo consciente.
Recuerdo la primera vez que decidí ir a casa de mi madre solo para pasar la tarde con ella, sin excusas, sin estar pendiente del teléfono. Al principio ella se sorprendió, no estaba acostumbrada a verme tan presente, pero poco a poco nos reconectamos. Sus historias, que antes me parecían repetitivas, ahora eran tesoros. El sonido de su risa, sus ojos llenos de vida, todo tenía un nuevo significado. Con mis amigos fue lo mismo. Volví a reunirme con ellos, a compartir momentos simples, a disfrutar de esas charlas interminables que había dejado de lado por considerarlas una pérdida de tiempo. Me di cuenta de lo mucho que los había extrañado, aunque no lo supiera. Cada reunión, cada abrazo, era una oportunidad para sanar esa herida invisible que me había aislado en vida y que casi me condena en la muerte. Los días pasaban y empecé a notar algo curioso. Cuanto más tiempo pasaba con los demás, más conectada me sentía con el mundo. Las conversaciones se hacían más profundas, los lazos se fortalecían, y poco a poco, la sensación de soledad que había sentido en aquel lugar espiritual se desvanecía. Era como si cada acto de amor y de atención estuviera borrando el karma que la voz me había advertido. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió unos meses después. Una noche tuve un sueño que se sintió más real que la vida misma. Estaba en un campo verde, bajo un cielo claro y brillante. A lo lejos vi a mis abuelos. Caminaban hacia mí con una sonrisa, como si hubieran estado esperándome. Sentí una paz inmensa, la misma que había sentido durante mi experiencia cercana a la muerte, pero esta vez no estaba sola. Sabía que ese sueño era una señal de que estaba en el camino correcto. Ellos ya no me reprochaban la distancia que había creado en vida, porque ahora estaba construyendo puentes, no solo con los vivos, sino también con los que ya no estaban aquí. Al despertar, supe que estaba haciendo lo correcto. Había aprendido que no es necesario esperar hasta el último aliento para darnos cuenta de lo que realmente importa. El verdadero propósito de nuestra existencia no está en el éxito, ni en las metas personales, sino en las relaciones que construimos, en el amor que damos y recibimos. Cada día es una oportunidad para reconectar, para valorar, para estar presentes. Y así, cuando llegue el momento de partir, sé que no estaré rodeada de vacíos, sino de la calidez de aquellos que amé y que me amaron en vida. Ahora, cada vez que miro a las personas que están a mi lado, sé que estamos tejiendo juntos el destino de lo que vendrá después. Y eso me da la paz que alguna vez creí perdida.